Las grandes ciudades modernas, Nueva York, París, Londres y Seúl, esconden tras sus magníficos edificios hogares de miseria que albergan niños malnutridos, sin higiene, sin escuela, semillero de futuros delincuentes. La sociedad trata de corregir este mal, pero el éxito de sus esfuerzos es muy limitado. México, la gran ciudad moderna, no es la excepción a esta regla universal. Por eso esta película basada en hechos de la vida real no es optimista y deja la solución del problema a las fuerzas progresivas de la sociedad. Con esta narración comienza la película de Los Olvidados de Luis Buñuel, estrenada hace 70 años, y la realidad en pleno 2020 no ha cambiado mucho. Pero a diferencia de Los Olvidados, al menos hasta la mitad de la película, y sí, este video tiene spoilers, Parasite no nos habla de los olvidados de Corea. En cambio, nos presenta una familia que tiene muy a la mano la aspiración de una mejor calidad de vida. Los Kim no están olvidados, al menos no completamente. Su medio sótano les permite ver que hay un mundo allá afuera. Desde que ganó el Oscar a Mejor Película este año, mucho se ha hablado de Parásitos. Hubo quienes gritamos viendo la ceremonia en televisión. Hay miles de artículos en internet, videoensayos como este, mucho mejores que este, reportajes y tweets en los que se habla de la arquitectura y lo que representa, la comida y lo que representa, los objetos y lo que representan, y por supuesto el claro mensaje anticapitalista que no necesita metáforas para ser explicado. De lo que vamos a hablar en este video es cómo la verdad que presenta Parásitos cobra sentido en la realidad mexicana, específicamente en la realidad a la que la clase media mexicana nos enfrentamos. En Parásitos vemos cómo la familia Kim lidia con su desempleo, tomando trabajos mal pagados como doblar cajas de pizza. Su realidad está fundamentada en la de muchos coreanos que se empobrecieron durante la crisis asiática de 1997. Podemos darnos cuenta por estas pequeñas líneas que expone Ki-taek, el patriarca de la familia. 벤츠는 대리보다는 그 대치동서 발레 뛸 때 그때 많이 해봤지. 아, 아빠 발레 뛴 적 있었지? 그치. 그 치킨 망하고 대만 카스테라 오픈 전에 그 사이 한 6개월? 아니지. 카스테라 망한 뒤지 발레스. En Corea, los lugares de pollo frito están por todos lados. Según Foreign Policy, todas las referencias las voy a poner acá abajo en la caja de descripción. Según Foreign Policy, tan solo en Corea existen alrededor de 87,000 restaurantes de pollo frito, casi 3 veces más que la cantidad de Starbucks que hay en todo el mundo. Los lugares de pollo frito se triplicaron en menos de una década, entre 2003 y 2013, y se duplicaron otra vez entre 2013 y 2019. Esto se debe, entre otros factores, a la crisis del 97. Antes de la catástrofe financiera, las aspiraciones de una persona de clase media, o mejor dicho, de un hombre de clase media, era conseguir un trabajo y quedarse ahí toda la vida, lo cual para nada es malo. Esto permitía a menudo pagar una vivienda digna, coche, la educación de los hijos y tener una pensión para el retiro. Cuando pasó la crisis, muchos se quedaron sin trabajo y crearon pequeñas empresas familiares, como los lugares de pollo frito. Dadas las bajas tasas de interés que se impulsaron, después de la crisis muchos pudieron obtener un crédito para invertir, pero 15 años después el mercado estaba saturado y los locales empezaron a cerrar, no solo volviendo a dejar desempleados a sus dueños, sino ahora inundados en deuda. Y así es como se crean nuevos pobres. La historia con los pasteles Castella no es tan diferente. Para darnos cuenta de su popularidad, basta con hacer una búsqueda en YouTube para ver la cantidad de videos que te enseñan cómo prepararlos. Lamentablemente, el modelo de negocio coreano se parecía más a un esquema piramidal. Los que primero entraban al negocio lo traspasaban o subarrendaban cobrando una prima o una comisión por las ventas y el mercado se saturó en menos de un año. Un poco parecido a aquellos que en el boom de Uber compraron un coche para ponerlo a trabajar porque se iba a pagar solo y ahorita tenemos otras 4, 5, 6 marcas diferentes. Al inicio de la película, los Kim, como muchas familias coreanas, enfrentan una nueva pobreza, pero aspiran a superarla encontrando en la familia Park una fuente de ingreso para cada uno de ellos. Pero, escondido en el sótano, se encuentra una verdad tan incómoda que tiene forma de spoiler. Los Kim no son los más pobres en esta película. Yoon-se, como se revela en la maravillosa mitad de la cinta, vive en el sótano de los Park.
ahora sí, sótano y no medio sótano, para completar una metáfora, es el esposo de la ama de llaves que, al igual que Kitek, perdió todo y más, invirtiendo en el negocio de los pasteles Castella. Durante años ha vivido escondido de sus acreedores porque no puede pagar sus deudas y se ha dedicado a servir al señor Park sin que éste pues se dé cuenta. Es otra metáfora. Yoon-se, un verdadero olvidado, incluso es percibido como un fantasma por los Park y, al igual que los Kim, aspira por una vida mejor. Su idolatría por Dong-ik, reflejada al encenderle las luces cada vez que sube las escaleras, se muestra además en sutiles momentos donde nos abre paso a su ideología y la manera en la que piensa. Dong-ik no solo es anfitrión, sino una figura a la que todos podemos aspirar a ser, otra entre todas a las que les rinde tributo en su pequeño altar dentro del sótano. La ideología de Yoon-se no es una particularidad de este personaje. En realidad, y como lo explica el economista Thomas Piketty, es la base de nuestro sistema económico. Pobres que creen que son pobres porque no se han esforzado lo suficiente. Es comunismo. Que si cobran más que trabajan, que cobren menos. Pero que si trabajan más que cobran, pues que cobren más. Y usted sabe que esas teorías ya han empezado a armar líos y que varios obreros se han presentado a don Silvestre pidiéndole aumento en el salario. Ah, pues qué bueno. Bueno, ¿por qué? Recuerde usted que se ha de procurar que las riquezas no se acumulen en manos de los ricos y que se repartan entre los trabajadores. Pero eso es comunismo. No, doña Sara, esa es la encíclica de su santidad Pío XI. Y sí, Pío XI puede decir misa, pero la realidad es que el sustento de nuestro sistema económico es meramente ideológico. La retórica de la meritocracia, y cito, les ha permitido a sus promotores justificar cualquier nivel de desigualdad sin tener que examinarla y, de paso, estigmatizar a los perdedores por su falta de mérito, de virtud y de diligencia. La desigualdad es ideológica y política, lo cual significa que su origen no es ni económico ni tecnológico y mucho menos natural. A estas alturas nos parece ridículo que la monarquía se sustente en que una familia fue elegida por Dios para gobernar. Sabemos que biológicamente los negros no son inferiores a los blancos, o que las mujeres no son inferiores a los hombres, o que los judíos no son una raza maldita. Todo esto ha sido ideología de los grupos de poder, los supremacistas blancos, el patriarcado y los nazis. Como dice Piketty, cada sociedad humana justifica sus desigualdades. Hay que encontrarle razones sin las cuales todo el edificio político y social amenaza con derrumbarse. Cada época produce así un conjunto de discursos e ideologías contradictorias que apuntan a legitimar la desigualdad. En la época en la que vivimos, la desigualdad se percibe como justa, porque parece desprenderse de las elecciones individuales en las que todos tenemos las mismas posibilidades de acceder al mercado y a la propiedad. Y si esto les suena conocido es porque seguramente lo escucharon en una conferencia de Gloria Álvarez o algún libertario, ¿no?, patrocinado por la Coparmex, porque pues sí hay gente a la que le pagan por decir estas cosas, lo cual primero no son ciertas y segundo supone que todos nos beneficiamos de las acumulaciones de los más ricos, que como son los que le echan más ganas, entonces son los que más merecen y además nos están haciendo el favor de crear empleos. No, si es un error querer acabar con los ricos, hay que acabar primero con los pobres, padre. Y sí, crean empleos, pero como dice Viri Ríos en su reciente y ampliamente discutido artículo en el New York Times, los accionistas y tenedores de bonos mexicanos se han acostumbrado a quedarse con todo el pastel. Sí, la economía también es un pastel. Mientras que en Estados Unidos, la potencia capitalista, los empresarios solo se quedan con el 21% del valor agregado, en México se quedan con el 71%. A pesar de que reparten utilidades, dirían ustedes, a lo que yo respondería, ¿a ustedes sí les dan utilidades? ¿Es entonces Yoon-se el verdadero antagonista de Parásitos? No, claramente es el capitalismo, pero Yoon-se es una clara víctima del adoctrinamiento de la meritocracia. Si no fuera por los millones de Yoon-ses del mundo que creen en el sistema que los oprime, este sistema no sobreviviría. La aspiración generalizada de tener una mejor calidad de vida motiva a los personajes como los Kim a conseguir oportunidades a como dé lugar. Y ojo aquí, a como dé lugar. Ellos no viven en un sótano y además tienen a la mano el capital intelectual suficiente para conseguir trabajos de maestros y de chofer, que no son trabajos poco calificados, a diferencia del ama de llaves y del fantasma que vive en el sótano. Ellos conocen la clase media
y hacen una separación con los de abajo, literal y metafóricamente. 나는 전화를 할 수밖에 없어, 경찰한테. 언니 제발. 불우이웃끼리 이러지 말자 언니야. 난 불이웃 아니야. 어우 전. En México, y siguiendo con el artículo de Viri Ríos, el 61% de la población se identifica como clase media, pero solo el 12% lo es. Y da un dato interesante que los Kim no consideraron: la clase media está en peligro de extinción. La ideología de la meritocracia sigue extendiendo la pobreza porque, al igual que los personajes de Parasite, las personas que viven alguna clase de opresión económica siguen pensando que deben compartir su agenda política y su manera de pensar con los más ricos, cuando, como sucedió en Corea, los integrantes de la clase media tienen mayor probabilidad de volverse pobres que de ser ricos. Las aspiraciones de los Kim no se detuvieron cuando 3 de los miembros de la familia consiguieron un empleo con los Park. Conspiraron sin considerar al de más abajo, metafórica y literalmente, para deshacerse de la ama de llaves y tener una mejor vida. A pesar de esto, se les presenta una segunda oportunidad de hacer equipo con la clase más baja y seguir viviendo de los ricos, yendo de los ricos. Pero no sucede así y la tragedia ocurre. Esta tensión entre los dos grupos marginalizados peleando por su lugar en un espacio que provee apenas para vivir lleva a la trama a un trágico clímax en que mueren muchas personas. Es solo cuando el señor Park hace un gesto de reprobación por el olor de Yoon-se que aquí Taek siente una imperiosa solidaridad, ya que él mismo ha recibido comentarios sobre su olor. Con todo esto no quiero decir que no se vale aspirar a más. Más bien quisiera abrir la discusión y preguntarnos hasta qué punto es válido. Con los Kim es muy claro, pero en nuestra situación, ¿hasta qué punto estas aspiraciones no son sinónimo de canibalizarse los unos a los otros entre los de más abajo, los olvidados y los no tanto? Y más que válido, ¿hasta qué punto es realista? En las escenas finales de Parasite, el hijo sucumbe a la narrativa de la meritocracia. Trabajar muy duro para comprar la casa y así rescatar a su padre, que después del enfrentamiento terminó escondido en el sótano. El director Bong Joon-ho no escribió un final feliz y menos uno aspiracional. Para comprar esta casa, le tomaría a Ki-woo 564 años de trabajo y ahorrar todo sin gastar en otra cosa. 564 años. Muchas gracias por ver este video que está patrocinado por mí, así que síganme en mis redes sociales, o no sé, pero mientras lo pienso, si pueden dar like, suscribir, campanita, esas cosas, comentarios, a menos que sean malos, esos quédenselos, y si son fans de Gloria Álvarez y de la Coparmex, pues pregúntense por qué. Lo que sí les pido es que compartan este video en Instagram, en Twitter, en Facebook, en WhatsApp, ¿no? Este fue mi primer video, pero si ustedes se suscriben, seguramente valdrá la pena volver a desvelarme para escribir y grabar otro en este su nuevo canal favorito. Bueno, esto no tiene ni nombre, pero no, se trata de platicar sobre estos temas que están afortunadamente en boga a través de productos culturales o artísticos que reflejan, ¿no?, lo que está pasando ahí afuera. Entonces, si quieren compartir sus argumentos conmigo, aquí vamos a estar. Y si no les caga mi voz, pues podemos seguir platicando. Muchas gracias.